¿Cómo es hacer periodismo en campaña? Periodismo de entrevistas. Es más divertido porque todos quieren hablar, ¿no? En épocas donde pasan las elecciones, todos parece que son amigos entre sí, y en plena campaña parece que todos son enemigos. Se desconocen. Entonces, se desconocen totalmente, entonces hablan más, dicen más, sacan los trapitos al sol en los medios, ¿no? No solo en mi programa, sino en casi todos los programas. Y quizá el fin de Vermú con Papas Fritas sea mostrarle a la audiencia qué tiene para decir cada uno de los candidatos. Y de hecho la última elección quizás nos lleva con la realidad de hoy, que quizás muchos salteños a esta hora de la noche deben estar queriendo saber si sus hijos mañana van a ir a las aulas. Y hay que decirles que en un gran porcentaje no van a volver a las clases, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hubo mucha promesa de campaña durante las elecciones de que Salta iba a ser realmente una provincia que iba a apostar a la educación, que iba a apostar al futuro de los chicos. Una hora más de clase. Una hora más de clase. 180 días. Y hubo promesa a trabajadores de la salud, inclusive a los propios docentes autoconvocados que hoy se desconocen, de que las cosas iban a cambiar después del 14 de mayo, y esto no está pasando. Mañana no va a haber clases, mañana es un lunes incendiario. Y yo me animo a decir solamente un lunes, por no decir una semana. ¿Y por qué digo esto? Porque mañana se convocan no solo los docentes, sino nuevamente los trabajadores de la salud, los municipales, los judiciales. Está programado ya un paro y una conferencia de prensa y posterior movilización y paro de los docentes, con muchos colegas, por supuesto, de la educación, que van a llegar del interior de la provincia. ¿Va a ser similar al martes, que hubieron dificultades en el que el lunes tránsito pasado, a la mañana porque no sé si recuerdan el lunes pasado que ya arrancamos también con un paro masivo, que se repitió el día miércoles, que esa marcha se trasladó hacia el Gran Bur, y la respuesta del gobierno es lo que a mí me preocupa, y no sé si ya me sorprende, porque la primera respuesta del gobierno es negar el conflicto. Después ya no le quedó otra que reconocer que existía el conflicto. ¿Y cuál fue su respuesta? Palos y balas. Y después la ley antiprotesta. Yo le digo a ley antiprotesta porque me parece ya una falta de respeto decirle a los educadores de Salta piqueteros, ¿no? O sea, nuestros educadores son piqueteros, cuando en teoría nosotros consideramos, creo que ustedes, yo, los comunicadores, la sociedad, los padres, los alumnos, los docentes, la educación debe ser uno de los pilares fundamentales de la sociedad. Hoy en Salta los docentes no solo reclaman sueldos, mejoras salariales y condiciones laborales mejores, sino que las escuelas estén en otras condiciones, que no se vengan abajo, que se cumpla la educación sexual integral. O sea, el gobierno es consciente de que hay que dar una discusión más profunda sobre la educación, al menos eso es lo que pretenden, yo veo los autoconvocados. Que se discuta de fondo, que los psicopedagogos formen parte también hoy de las aulas. Los docentes yo los tuve en mi programa, o sea, lo digo porque los escuché, porque participé de la marcha además, vi que no era una cuestión solo política, esto no es una cuestión solo política, acá realmente hay un reclamo serio y que tiene que ver con una cuestión más nacional, que es la inflación. Yo le planteaba al senador recién de que tenía la sensación de que esta ley antipiquete, este protocolo, era provocativo. ¿Crees que es provocativo? Sí, no, fue provocativo desde el momento en que uno niega un conflicto, que uno niega a los docentes, ya es provocador. Después, si responde con 2 represiones, porque recordemos que el paro ya existía mientras estábamos en plena campaña, ¿no? Mientras los candidatos estaban en plena campaña ya existía el conflicto. Después continuó con 2 represiones en el medio y después una ley antiprotesta para tratar de contener ese descontento por parte de la sociedad, porque los docentes no estaban solos, lo estaban acompañando también los padres y los estudiantes que han convocado, inclusive el mismo lunes, el mismo jueves, marchas apoyando a los docentes. Obviamente que el conflicto acá de fondo también tiene que ver con la inflación. Los salarios no están alcanzando. Y el gobierno también tiene que sentarse mañana con los autoconvocados. Me parece que esa debe ser la primera instancia
a la que debe recurrir hoy el gobernador Gustavo Sáenz, convocarlos, explicarles el arreglo, volver a negociar estos días que se pretenden descontar y que inmediatamente los chicos vuelvan a las aulas. O sea, los únicos que hoy pueden resolver este conflicto de fondo es el gobierno, es el gabinete que de alguna manera también se ha manejado mal durante la discusión dentro de las cámaras legislativas. En la Cámara de Diputados fue casi una discusión express, ¿no? Porque tiene mayoría agravada. Es una generosidad de tu parte llamarle discusión en diputados. Sí, que no existió. Pero, sin embargo, el vicegobernador Marocco, en la Cámara Alta Provincial, bueno, agradecer que hubo debate es como casi una falta de respeto a la ciudadanía, que uno que espera que en las cámaras legislativas y deliberativas eso se dé de manera natural. Y siempre. Y siempre, ¿no? No solo en estas ocasiones, límites, donde el gobierno necesita una ley para tratar de frenar un conflicto que se resuelve con diálogo. Primero es el diálogo, no primero el uso y el abuso de la fuerza pública para con los docentes. ¿Vos crees que faltó ese tinte político durante todos estos días? Lo que pasa es que cuando vos subestimas, vuelvo a repetir esto, cuando vos subestimas el conflicto, hoy el gobierno cree que por haber ganado las elecciones de una manera contundente, y será para otro análisis el por qué gana de esa manera, está habilitado a no escuchar lo que pasa en la calle. Y yo creo que el salteño y los docentes, los de seguridad, la salud, porque también la salud está en las calles, los que lo han votado, yo me imagino que muchos de los que hoy están protestando, manifestándose, lo han votado, muchos de ellos, como así también lo han votado al próximo intendente de la ciudad de Salta, que votó en contra de que hoy los salteños se manifiesten y tengan que pedir permiso para salir a la calle a reclamar un salario digno. O sea, el reclamo es genuino. O sea, a la sociedad le tiene que quedar en claro que es genuino el reclamo. Ahora, acá se abre un debate muy interesante desde el punto de vista formal, porque es cierto que ganaron con el 47% de los votos. Es decir, y son los tipos que tienen la responsabilidad. Ahora, ¿cuáles son los límites del ejercicio de gobierno? Es decir, ¿cuáles son los límites? ¿Te puedo reprimir? ¿Te puedo negar? Es todo un tema que se plantea y la pregunta es, ¿por qué esto no se hizo antes de las elecciones cuando el gobierno era más débil y tenía el sí más fácil? No, es que sí existió, o sea, el conflicto, de hecho los trabajadores... Sí, pero no había corte de ruta, no había... No, pero hubo una promesa. Los trabajadores de la salud se reunieron con el gobernador Gustavo Sáenz cuando estaba como candidato y él les dijo que no podía avanzar en negociaciones ni en acuerdos salariales porque no podía saber qué iba a pasar después de la elección, si él iba a seguir o no en función. Se comieron el amague. Se comieron, pero además creyeron en el gobernador, en que después de que pasen las elecciones lo iba a volver a recibir. Nunca se imaginaron que la respuesta era negarlos. ¿Sí? O sea, el gobernador ya sabía de la existencia de este conflicto, que no era político, porque él se reunió con estos mismos trabajadores que hoy están en la calle. El problema ahora es que no los quiere volver a resolver para que finalmente el problema se resuelva. Me parece que hay falta de voluntad política, es el diálogo la única manera de volver a llegar a que haya paz social. O sea, mañana es el inicio de una semana que no sabemos cómo va a concluir. ¿Qué referencias tenés sobre las protestas? Yo tengo acá un paper que me hicieron llegar y que básicamente habla de 4 cortes centrales: la Shell de la Entrada, Independencia y Irigoyen, Arenales y Bolivia, la rotonda del CCM y la Ruta 51. Sí. ¿No va a haber corte en AUNOR? ¿Tenés referencia de eso? Bueno, yo lo que sé es que mañana, 9 de la mañana, Plaza 9 de Julio, los autos convocados, que ya basta de negarlos porque no tengan afiliación sindical, está más que claro que los gremios ya no representan a gran parte de los trabajadores. Los autos convocados viene de Aseñares. Pero de hecho estuvo acá Juan Manuel Urtubey, el ex gobernador. En el 2014 los docentes también pararon, porque en los últimos 28 años de la provincia de Salta, los docentes vienen reclamando lo mismo de siempre y recibiendo la misma respuesta, ¿no? Palos y gomas. Antes lo hacía ADP. A Romero, la noche de la exactamente, a ver lo que voy. Urtubey en su momento, en el 2014, también tuvo el mismo problema y los recibió los autoconvocados, no le quedó otra.
estoy hablando ni siquiera que hubo una voluntad de diálogo, hubo una tal presión, una tal presencia de los docentes que al gobierno en ese momento no le quedó otra que recibirlo. El gobierno de Sáenz tiene que hacer exactamente lo mismo, porque si no estamos hablando de que todos los gobiernos peronistas que pasan por Salta, la única respuesta que tienen ante los reclamos sociales, ante los reclamos salariales, ante los reclamos laborales, es la violencia, es la represión. O sea, una solución hay que encontrarle a esto. ¿Y vos crees que esto puede repercutir en la elección nacional que ya se viene? Porque ya tienen que presentar candidatos a fin de mes. ¿Cómo lo ves y cómo lo vas a ver vos en tu programa? Porque seguramente va a haber inspectores, varios precandidatos que ya están... Vos sabés lo que yo creo que denominados, ¿no? Hay una gran decepción de los salteños en cuanto a lo que han votado el 14 de mayo. Porque en el medio de este conflicto docente, ¿qué se está dando? Estamos discutiendo la brecha salarial entre nosotros, la gente común, y la clase dirigencial política. Estamos hablando de que los políticos ganan un sueldo de 1 millón de pesos para arriba. Esa es la base. O sea, en medio de un conflicto salarial, de colegios que se vienen abajo, de docentes que no están capacitados, que el programa Conectar Igualdad no resolvió la brecha digital entre los que tienen acceso y uso de tecnologías, y que sobre todo los trabajadores no cobramos y nunca vamos a cobrar, según el contexto inflacionario, lo mismo que un político hoy en Salta. Entonces esto muestra claramente que hay una total disociación entre la sociedad y la clase política. Lo que se viene a octubre, yo creo que un descontento mucho mayor, sobre todo con los dirigentes de Salta, que quizá esperaban que el gobernador Urtubey resuelva el problema de otra manera. Sáenz, que el próximo intendente Emiliano Durán también se convierte en la voz de los docentes, de los salteños que también tienen derecho a salir a protestar y no seguir hablando de los emprendedores. O sea, ahora, Salta tiene... Vuelve a un problema formal. Es decir, ¿cómo se sale de esto? Porque el único, como decía Alfonsín, el menos peor de todos los sistemas es el sistema democrático, pero no hay otro mejor. Yo que tengo historias de la dictadura, de haber vivido las dictaduras, me entro a preocupar porque digo, si no hay salida por lo democrático, ¿cuál es la salida? No, la democracia siempre es la salida. Es la solución, de hecho, no es Milei, ¿no? Porque hoy en día yo creo que la sociedad no ve la hora de que termine el gobierno nacional porque cree que hay que salir de otra forma del conflicto económico e inflacionario que tanto afecta a los argentinos, pero también es consciente que la política tradicional o los políticos de la política tradicional no han resuelto los problemas de fondo. Entonces se supone y se cree que Milei es la salida. Yo obviamente creo que no lo es, pero me parece que hay que interpelar a la clase dirigencial en esto de, ¿queremos realmente que la educación sea el futuro de los jóvenes? Entonces hay que discutir de fondo cuál es el plano que hoy tiene este gobierno en materia educativa. ¿Cuál es? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien sabe qué es lo que planifica el gobernador de acá los 4 próximos años? Porque de los 4 años que están pasando, los problemas son los mismos de siempre. Si la seguridad también es importante para una sociedad, ¿por qué los policías son mal pagos? ¿Por qué la policía siempre está vinculada a la corrupción? Quizás porque está pasando exactamente que con los docentes. ¿Y por qué creemos que la salud después de la pandemia ha mejorado cuando todavía en el norte, en muchos lugares del interior de la provincia, los médicos van, se aparecen a través del programa Extramuros, tienen 60, 70 pacientes para atender en un par de horas, donde solamente pueden dar diagnósticos escasos, ¿no? Algún cáncer de próstata, algún celíaco, pero de ahí no se puede saber cómo continúa la salud de esa persona porque no hay hospitales, están vaciados, no hay médicos. ¿Y por qué votó como votó la gente? Esta es la pregunta del millón. Me parece que el gran responsable es la oposición. La oposición no ha logrado construir un proyecto en común con un líder
que se muestra además creíble, me parece que le pasó, por ejemplo, a la principal fuerza opositora, que era Emiliano Estrada con Carlos Zapata, ¿no? No ha logrado mostrar tal credibilidad que le permita a la sociedad decir, bueno, esta es la alternativa, esta es la alternancia que se podría haber dado en la provincia. Por lo tanto, eso ha afianzado que el propio oficialismo gane con esa contundencia. Me parece que el problema no es tanto el oficialismo, sino también del resto de la sociedad que está descontenta de que no encuentre en la oposición otros dirigentes que la representen. Es un problema de la dirigencia. Es un problema de la dirigencia, de los partidos políticos. Sí, que no existen. Que no existen. O recién que vos decías cuál es la propuesta o la política en tal área. Ya hace mucho que se han dejado las plataformas políticas, las propuestas formales. Yo no escuché ninguna idea, ¿no? Hoy es puro marketing. Sí, yo no escuché ideas y se han preferido, cuando uno le preguntaba cuál es la plataforma electoral, han preferido guardarse inclusive capaz que alguna idea que se les cayó de la cabeza, porque creían que la gente ni siquiera quería escuchar eso. O sea, hasta la propia dirigencia política va en desmedro de lo que uno supone que debe ser realmente el sistema democrático, sostenerse, sustentarse en ideas, en ideologías, en partidos políticos. No, no, no. Hasta ellos mismos creen que eso ya ha pasado a segundo plano. Me parece que es grave y eso se debería revertir hacia octubre para no arrepentirnos después de a quienes votamos.